Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Mariela Astudillo, soy logopeda especializada en feminización y armonización de la voz. Hago este pequeño vídeo hoy en cuanto a una pregunta que parece muy simple, muy sencilla, pero que para mí engloba conceptos muy importantes y sobre todo conceptos muy profundos. La pregunta es, ¿qué es la feminización de la voz? Parece una pregunta tonta, porque efectivamente yo llevo 17 años trabajando en feminización de la voz, pero me ha parecido importante hacer este vídeo para justamente entender el entrenamiento de feminización de la voz, el proceso de feminización de la voz, qué es lo que conlleva y sobre todo teniendo en cuenta de la evolución de la sociedad. Voy a contestar esta pregunta, por supuesto, en función de mi visión de la feminización de la voz, de mi experiencia y, por supuesto, de la sociedad en la que nos encontramos. Para mí la feminización de la voz es muy sencillo. La feminización de la voz es un proceso o un entrenamiento vocal a través del cual vamos a ayudar a la persona que nos solicita a adquirir características vocales y extravocales más femeninas. Vamos a cuestionar un poquito esa palabra femenina. La palabra femenina o feminidad o ese concepto merece la verdad ser cuestionado y sobre todo porque efectivamente lo que para mí puede representar una voz femenina puede que para ti no lo sea o que lo sea menos. Entonces es muy importante entender eso de características más femeninas. La feminización de la voz para mí no es el hecho de llegar y coger un cliché vocal o una voz estereotipadamente femenina y, por supuesto, prisionera de lo que yo llamo el fenómeno de hiperfeminización, ¿de acuerdo? Que sería ese extremo en el que intentamos hiperfeminizar rasgos o elementos, ya sean estéticos, vocales, comportamentales, vestimentarios, ¿ok? Para afirmar una feminidad a nivel social porque esos dogmas binarios nos están como acechando, ¿no? Entonces, es muy importante para mí que entendáis que efectivamente en el proceso de feminización de la voz que yo propongo, vosotras sois libres. Sois libres, vosotras, vosotres y vosotros, porque es verdad que la feminidad no es exclusiva de la mujer vagina, como digo yo, y efectivamente yo tengo personas de todas las identidades que necesitan o quieren o tienen esa necesidad o ese deseo de aportar más feminidad a su manera de expresarse independientemente de su cuerpo, de su identidad, de su personalidad, tienen una visión y un concepto de feminidad y desean ser capaces de expresarla de una mejor manera a través de la voz, a través de su expresión, que sea corporal, facial, etc. ¿De acuerdo? Todo lo que toca la comunicación. Entonces, es muy importante entender que yo no estoy aquí para feminizar vuestras voces a mi salsa o como yo lo entienda, sino al revés. Yo estoy aquí para conoceros, por eso el concepto de logopeda amiga, porque efectivamente yo me preocupo mucho por conoceros, por saber quiénes sois, por saber efectivamente qué es para vosotros, vosotras y vosotres una voz femenina y cómo puedo ayudaros a alcanzar esos objetivos. También tengo personas que llegan a mi consulta virtual y que me dicen, es que yo no sé realmente la voz que quiero tener. Y yo creo que eso es lo más bonito, porque efectivamente tenemos un camino delante nuestra que nos permite descubriros, sobre todo, o sea, vosotros, vosotras y vosotres os vais a descubrir, vais a indagar un poquito en todos esos elementos que sean vocales y no vocales, para descubrir realmente, finalmente, quiénes sois y cómo percibís el mundo y cómo deseáis expresaros de manera más femenina, pero según vuestro propio código vocal, vestimentario, emocional, estético, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Expresivo. Entonces, la feminización de la voz es un proceso que nos permite adquirir esas características acústicas, expresivas, comunicativas más femeninas según un código propio ligado a vuestro propio concepto de feminidad. Es decir, que este entrenamiento es totalmente personalizado. A mí no me serviría para nada crear clones o crear clones de mi voz, ¿no? Por ejemplo, imaginaros varias Marielas hablando, varias personas hablando como Mariela. La idea es que os podáis sentir cómodas. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo he visto muchísimo y me da mucha pena. Es que hay personas, yo creo que todavía no entienden que el proceso de feminización de la voz, y sobre todo hablo en caso de profesionales, no entienden que el proceso de feminización de la voz no es algo mecánico, no es algo, venga, 4 ejercicios y ya está, o no es, venga, una voz más aguda. No, a ver, el proceso de feminización de la voz es un proceso tan sumamente profundo de cuestionamiento personal y ahí está toda su riqueza. Es que esas 10 sesiones que yo propongo os permiten no solo feminizar vuestra voz, sino que os permite descubrir vuestro potencial vocal y sobre todo ser capaces finalmente de expresaros de manera totalmente coherente en cuanto a vuestra identidad y vuestra personalidad. Una mujer o una persona más tímida
o más así, no sé, que tiene tendencia a ser menos extravertida, por ejemplo, lo contrario a mí, pues su voz va a ser totalmente diferente. Una persona más expresiva como yo, pues puede tener una voz también mucho más llamativa, etcétera, etcétera. Pero no hay reglas. Y eso es lo más bonito en la voz, es que no hay reglas. Hay tantas voces o maneras de expresarnos como identidades. Y eso es, para mí, la riqueza, es donde se sitúa la riqueza más grande del ser humano. Y es efectivamente ese abanico tan grande que tenemos de poder expresarnos a nuestra manera. ¿Qué es lo que pasa con algunas personas? Y es que ese fenómeno de hiperfeminización, ese deseo de, que yo lo entiendo y lo vivo mucho con mis pacientes, hay veces en que hay traumas en los que después de tantos años sufriendo el acoso social, las presiones sociales en cuanto a género, en cuanto a expresión de género, etcétera, etcétera, pues efectivamente hay una respuesta biológica, emocional, mental, espiritual, vestimentario, etcétera, etcétera, a ese trauma, y es la hiperfeminización. Es en plan, pues yo no quiero que vuelvan a dudar de mí, entonces voy a hiperfeminizar mi voz, hiperfeminizar mi manera de vestirme, etcétera, etcétera, y entramos dentro también mucho de un cliché, vamos a decir, femenino, muy extendido, vamos a decir, socialmente, pero cuando eso ocurre a nivel vocal, llega lo que llamamos la voz impostora. El síndrome de la voz impostora es ese momento en el que efectivamente cuando tú sabes que lo has hecho todo para tener un passing genial, sobre todo a nivel vocal, ¿vale? Sabes cómo hacer para hablar de manera más femenina, más aguda, tal, etcétera, según todos los dogmas sociales que te han impuesto a nivel del binarismo social, etcétera, 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 y de repente te das cuenta de que esa persona no eres tú. Y eso es el síndrome de la voz impostora. Es decir, te das cuenta en ese momento que efectivamente pues eres capaz de hacer esa voz. Hola, ¿qué tal? Pues yo me llamo Alexandra o yo me llamo Irene, y tu passing es genial, pero no te sientes identificada con esa manera de expresarte, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que al no sentir esa nueva manera de expresarte como tuya, pues empiezas a dudar y empieza eso a notarse en tu voz y sobre todo no terminas nunca de automatizar esa nueva forma de hablar. Muchas veces cuando yo hablo de esto con mis pacientes es cuando ese momento magnífico llega en el que la paciente o la aprendiz se relaja y ahí empieza a salir o a nacer su propio natural. Es verdad que aquí tenemos muchas situaciones extremas en las que efectivamente yo tengo personas cuya vida depende, cuya salud depende de que su voz sea extremadamente femenina. Entonces, yo siempre contesto a cualquier demanda que me llegue y yo no impongo nada a nadie. Es decir, no voy a imponer ni que no hiperfeminices tu voz si realmente es tu deseo y tu necesidad, ni que tampoco dejes de buscar tu yo personal femenino expresado a través de la voz, porque te voy a imponer una hiperfeminización. Entonces, para mí esto es muy importante porque estos dos ejes pueden converger. Y el camino a veces hacia uno te lleva hacia lo otro. Entonces es muy importante entender que a la pregunta ¿qué es la feminización de la voz? La feminización de la voz es un proceso profundo de búsqueda personal, de descubrimiento personal en cuanto a expresividad, a voz, a comunicación y por supuesto en torno a la feminidad, pero al propio código que tenemos nosotros en cuanto a representación femenina a nivel de la voz acústica o vestimentaria, etcétera, etcétera. Lo más bonito en este mundo yo creo que es ese abanico de posibilidades que tenemos de expresarnos. También hay que decir una cosa que es muy importante y es que no os vais a expresar siempre de la misma manera. Por ejemplo, una frase no la vais a decir nunca de dos maneras iguales, puesto que siempre va a haber un elemento que va a diferir en esa situación. Por ejemplo, si decimos el buenos días no lo decís igual en función de la persona a quien se lo decís, en función de la hora a la cual os habéis levantado, en función de cuántos cafés os habéis tomado por la mañana, en función de si estáis alegres o no alegres, en función también del mensaje escondido, un poquito secreto detrás de ese buenos días, o buenos días, ¿qué tal? O buenos días. ¿Ok? Entonces hay siempre una intención de comunicación.
¿Y por qué os digo eso? Porque esa intención está ligada a vuestra personalidad vocal, pero también a vuestra identidad, a la persona que sois, y no a ese género, ¿ok? Entonces, yo creo firmemente en la feminidad y en la masculinidad, y creo firmemente en identidades que aún no se les ha puesto el nombre, ¿vale? Entonces, yo dejo que esa puerta esté totalmente abierta y que descubramos realmente cuál es vuestra manera de expresaros, pero que esa manera de expresaros sea totalmente coherente con quienes sois. ¿De acuerdo? Entonces, para mí me parece importante explicar justamente qué es la feminización de la voz, porque mucha gente piensa que la feminización de la voz, ya sean profesionales o aprendices, la feminización de la voz, o sea, piensan que es, pues, hablar más agudo. Eso es un cliché, por ejemplo, que por ejemplo hay palabras más femeninas, palabras más masculinas. Yo nunca he creído realmente mucho en eso, ¿eh? Yo veo muchos vídeos y leo muchos artículos y siempre se habla de que hay palabras más utilizadas por los varones y más por... No sé yo, ¿eh? Porque yo estoy rodeada de personas de todas las identidades y no puedo deciros, pues mira, esta persona utiliza más esto, no. Entonces no lo sé. Es cierto que hay características comunes, más comunes, por ejemplo, a nivel entonatorio, a nivel expresivo, melódico, por ejemplo, etcétera, etcétera, que sí, al tener nosotros un oído educado en función de nuestra educación, de la sociedad en la que nos hemos criado, de nuestro idioma, de nuestro entorno, del colegio al que hayamos ido, etcétera, 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 de cuántos hermanos o hermanas tengamos, etcétera, etcétera. Entonces, en función de todo eso, nuestro oído, nuestra percepción de lo que es femenino o lo que es masculino, difiere de, por ejemplo, mi concepto, el concepto suyo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que efectivamente tenemos una educación acústica y tenemos siempre tendencia a pensar que eso es incambiable. Pero yo creo que estamos en una sociedad en la que estamos evolucionando y gracias a ese magnífico colectivo LGBTQIA+, estamos finalmente permitiendo al ser humano de evolucionar y de encontrar su propia esencia sin estar encarcelado en ese binarismo o en ese blanco y negro, ¿ok? Y en esa separación. Es decir, que hay tantísimos colores en ese arco iris de posibilidades expresivas que lo más bonito de la feminización de la voz es que efectivamente aquí hay un deseo de resaltar la feminidad, pero esa feminidad no tiene por qué ser ni binaria, ni tiene por qué ser así o asá, sino que esa feminidad la podéis expresar de manera extremadamente libre, tal y como sois. Y eso es lo que descubrimos en el entrenamiento vocal que propongo. Así que ya lo sabéis, no dudéis. Primeramente, si queréis, dejadme comentarios aquí debajo. Ya sabéis que mandarme todas vuestras preguntas, comentarios, debatamos. Sabéis que me encanta poder comunicar alrededor de todo esto. Sabéis también que os podéis abonar a mi canal de YouTube aquí abajo dándole a la campanita, ¿ok? También sabéis que nos podéis seguir por las redes, Instagram, Facebook. Pronto llegarán nuevas redes también, o sea que estar atentos, ¿ok? Sabéis también que si deseáis una primera cita informativa conmigo, si deseáis empezar vuestro entrenamiento de feminización de la voz o si simplemente necesitáis respuestas, sabéis que me podéis mandar un WhatsApp al 0034 625 144647. Es una pequeña cita que hacemos en la que os hago preguntitas para conoceros un poquito mejor, en la que contesto a vuestras preguntas, en la que explico lo que es la feminización de la voz y el entrenamiento que propongo, ¿de acuerdo? Así que nada, dura entre 20 y 30 minutos. Así que nada, os mando un abrazo fuerte, a cuidarse mucho y os digo hasta muy prontito. ¡Chao, chao!